Bueno, pues les decía que bienvenidos, que buenas tardes, que ayer estuve con el padre Porfirio y sí, pedía la evaluación el tercer miércoles de octubre, porque él tiene que verificar bien los nombres, los trámites, bueno, todos los trámites. Yo no sé si en ese proceso va a haber un pequeño costo, no lo sé. Todavía no lo tenían ellos totalmente claros, pero por eso quisiera que pudiéramos juntarnos, tal vez, si se puede. Si no se puede, pues se manda la información virtual y lo hacemos, ¿verdad? No, no hay problema. También quiero un poquito, seguramente la graduación es a las 6 de la tarde, con misa y todo, presencial, porque yo creo que el año pasado ya fue presencial. Me imagino que este año también. Así es que no sé si tienen algún inconveniente, algunas, ¿verdad? De no poder, por la hora, por lo lejos, qué sé yo. Necesito que me informe. Por eso quisiera que nos reuniéramos, pero vuelvo a repetir, si no se puede, tienen que hacérmelo saber desde otra forma, ¿verdad? Ya sea por el WhatsApp, ya sea por correo, como sea. Necesito un poquito saber para que el padre sepa con quiénes cuenta, porque pues es la misa. Después de la misa es un pequeño acto, se hace una especie de remembranza de la escuela, y luego pues se entregan los diplomas. No es una cosa grande, pueden llevar a alguna, pues familiares, no tantos por el COVID todavía, ¿verdad? Pero sí puede llevar algunas personas que los acompañen. Todos esos detalles todavía no están, me dijo ayer el padre Porfirio, pero estarán ya en estos días. Creo que ayer se reunieron, no sé si lograron algo, no me han avisado nada, pero ya están en esos temas, ¿verdad? Esa es una cosa. Eh, ¿Qué dicen ustedes? Sí, los que están ahorita, sí pueden asistir. La hora sería en la tarde, ¿verdad? 6 de la tarde, 6 para salir más o menos, es reunirse a las 6 para salir más o menos a las 9, ¿verdad? Porque la misa es a las 6:30, luego el pequeño acto, luego no sé. El año pasado hubo una especie de refacción, como era, todavía estaba la pandemia como un poquito más fuerte. La refacción se dio en bolsitas y cada quien se la iba a comer con su familia por ahí, ¿verdad? Porque ahí hubo distintas formas creativas, no sé cómo lo vayan a hacer hoy, pero de todas maneras a veces piden un aporte. No sé cómo están ustedes de acuerdo a eso. Ustedes me lo dirán si quieren compartirlo ahorita, si no lo hacemos presencial o si no por chat. Quedan las tres opciones ahí abiertas, ¿verdad? Eso es para Licenciada, el acto, ¿verdad, licenciada? ¿Qué manda? Es para el acto, ¿verdad? Es sí, para la La graduación, el graduación. 14 de noviembre, ¿verdad? Perdón, 14. Sí, 14. Ese Para que, día es viernes para- 14. no, tiene que ser lunes, Perdón, octubre. noviembre. Noviembre. 14 de noviembre es lunes, cabal. Tiene Tiene que ser razón. lunes, sí, es lunes, Sí. porque es que la escuela funciona en lunes. Con ustedes funcionó el diplomado hoy porque el lunes estaba muy saturado con muchas clases, ¿verdad? Entonces yo misma tenía clases en la otra teología, entonces no se podía. Entonces por eso se ubicó este diplomado solo para ustedes el día miércoles, pero la escuela funciona lunes. Lunes. Ujú. Correcto. licenciada, yo creo que sí es conveniente que nos reunamos algún sábado para ultimar detalles, ¿verdad? Para, Bueno, porque son las... tienen que ser uno de estos dos, o es el próximo, porque este ya está muy cerca, no creo que esta Entonces el Para el 24 próximo, tendría se que fue, ser. sería es para el mejor. 24. Ok, Se ok, fue para que él se quede oficialmente así ya. va. De Entonces, acuerdo. entonces ahí si alguien no puede o todo, me cuentan para más o menos tener idea de quiénes están. Bueno, esa era la primera información que ayer tuve con el padre, el hecho de que las notas él las quiere la tercera semana de octubre.
para ir preparando todo eso. Por favor, ya vi que están mandando sus nombres completos, porque ya se fijaron, en el listado están los nombres, pero no están completísimos, ¿verdad? Entonces, para que les salga así en su diploma, sin ningún tipo de problema. Ya Gildita nos está haciendo favor de estarlo pasando, ¿verdad? A administración de la escuela. Entonces, eso. Y bueno, pues contarles, ¿verdad? Aunque no están todos, pero ya no podemos esperar más porque ya pasaron unos minutitos, si no se nos va el tiempo. Pues mire, resulta que apliqué a una beca para el año entrante a Israel. Resulta que me salió. ¡Qué alegre! Sí, gracias a Dios. Pero fíjense que, no, pero fíjense que hay un tema ahí. Lo que pasa es que para el año, resultaba que tenía que comprar un seguro de vida y a mi edad eso sale muy caro y ya no me lo daban viajero porque un año ya es de estar viviendo en un lugar. Bueno, eran varios temas complicados y sobre todo en sentido económico. Entonces la rechacé por ese tema de económico porque todo es en dólares, muy caro y no estaba fuera de mi alcance. Pero algo pasó allá en Israel y pues me exoneraron de muchos gastos, pero tengo que irme, me tenía que ir ahorita en septiembre, pero no, dije que no podía porque tenía las clases, pero lo más tarde que me esperaban era octubre, por eso fui a hablar con el padre ayer, porque pues yo tendría que viajar el 2 de octubre o el 1 de octubre. Están, y bueno, ya tengo el pasaje, de hecho. Entonces, las dos últimas clases yo las tendría que dar desde allá, porque también pregunté que si podía darlas de allá, o de alguna manera por temas que ya ven ustedes de que a veces el internet es difícil. Estando aquí, ya se imaginan, estando lejos es más difícil. Entonces, dejar grabadas las dos últimas clases y dejar la evaluación para que ustedes la trabajen. Entonces, por eso ya no nos podríamos reunir en octubre. O sea que la reunión del 24 del 24, pues ya sería como que nuestro debut y despedida, ¿va? La última oportunidad, La, sí, pues. el último chance, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Y pues eso fue lo que fui a decirle ayer al padre. El padre me dijo que una vez, ya prácticamente son solo 2 clases las que me quedarían con ustedes. Y me dijo el padre que no había ningún problema, que lo hablara con ustedes hoy. Y eso es lo que les estoy compartiendo, ¿verdad? Que ayer hablé con él y no hubo, gracias a Dios, ningún problema. Y las clases pues las van a tener. Lo único que sí va a pasar es que no voy a poder repetir la clase el jueves. O sea que sí va a ser solo la del miércoles, porque si la doy desde allá, resulta que el horario es diferente, son 9 horas de diferencia. Entonces, pues, bueno, hay muchos inconvenientes que no sé cómo se van a manejar allá. Yo de todas maneras voy a dejar grabadas las clases por cualquier cosa extraña que pueda pasar. Entonces la clase va a pasar el miércoles, pero no va a pasar. Pero esa misma va a ser la grabación para el jueves. Sí, pues. No me voy a volver a reunir el jueves. O sea que esas 2 clases van a ser pues las grabaciones miércoles, ¿verdad? Nada más. Solo quedarían 2 clases pendientes, entonces que serían esas 2 grabadas. Así es. Perfecto. Así es. Bueno, entonces, no sé si tienen dudas, preguntas, algo. Entonces ya se dan cuenta. Felicitaciones. Gracias, Loti. Sí, felicidades. ¡Emoción! Sí, sí, gracias a Dios, ahí vamos. Bueno, pues entonces ayer se lo comuniqué al padre, yo estaba un poco preocupada porque no fue irresponsabilidad mía, la verdad es que yo pedí esa, ¿qué es? Ay, ahorita se me fue la palabra, bueno, pero como beca, ¿verdad? Para el año entrante, pero pues salió así. Entonces, ahí vamos, porque
los temas no son tan sencillos, aunque todo pareciera, pero no es tan fácil. ¿Cuánto tiempo se va, licenciada? Pues ¿Cuánto tiempo se ausenta? por el momento solo son 3 meses, porque Solo. solo, Wow. solo porque yo quería 1 año, entonces tristemente solo son 3 meses. Pero se puede alargar, quién quita, ¿verdad? No lo sé porque no llevo visa, no llevo muchas cosas para alargarlo. Entonces, hay muchos temas ahí que bueno, ya será cosa de Dios, ¿verdad? Pero por el momento, lo importante son ustedes, lo importante es que ustedes terminen y que logren salir bien de esto. Prácticamente los temas que nos faltan, estamos en el tema 7, vamos a llegar al tema 12 del libro, porque en estos 4 temas, desde que les decía, desde la semana pasada, el 6, el 7, el 8, hasta el 12, casi 6 temas, está centrada todo el tema cristológico y soteriológico. O sea, lo importante de este diplomado es darse cuenta de cómo es la reflexión. Las cosas no son mágicas, eso lo he repetido 1.000.000 de veces. Ir comprendiendo la teología de la Sagrada Escritura, o sea, la interpretación que el mismo Jesús le dio a los hechos que vivió y a la misión que vivió. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a oír que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo decimos fácil, lo creemos fácil, pero no es fácil. Tenemos que buscar el sentido de esa obediencia. Hace 8 días terminamos con la reflexión del himno litúrgico, que pues es un himno, o sea que ese es el género literario, es litúrgico porque se celebra, sobre todo en Oriente, en las Eucaristías. Nosotros lo tenemos como texto bíblico, pero el de Filipenses 2, ¿verdad? Que fue el que vimos, así terminamos la clase hace 8 días. Pero yo quisiera creer que ya hemos comprendido que conforme nosotros vamos leyendo la Sagrada Escritura, vamos complementando. O sea que no nos podemos quedar con Filipenses 2. Ese es un himno precioso, da principios muy importantes como una síntesis, ¿verdad? El tema trinitario del Padre, que de alguna manera se engendra en el Hijo, la obediencia de que este Hijo asume en toda su historia, en toda su misión, porque entra en una historia de pecado, entonces las consecuencias son obvias, lógicas, porque el pecado no va a aceptar ni su mensaje, ni su persona, y lo quieren desaparecer. Y eso lo vemos desde Génesis, cuando Caín mata a Abel. O sea, no se soporta cuando uno tiene otro enfoque, no se soporta un enfoque diferente, ¿verdad? Entonces, la misión histórica de Jesús, que quiere romper con las estructuras, no es que lo veamos como revolucionario, no. Tenemos que ver el enfoque es cómo él está pues unido al Padre y entiende, por usar una palabra, ¿verdad? Entiende la problemática humana de rechazar a Yahvé, al Padre, por nuestras condiciones humanas. Entonces, en la estructura histórica de pecado que vivimos nosotros, ya dijimos que el pecado no es cualquier cosa, que todo es pecado, no, es lo que nos separa de la amistad, de la relación. Ya decíamos, cuando nos reunimos presencialmente, que si un tenedor me aparta de tener yo una relación íntima, amorosa, de reconocer a Dios, pues eso es pecado, pero no es el tenedor, sino que es lo que eso afecta o lo que me condiciona o lo que me hace a mí como desarrollar, ¿verdad? Yo creo que eso ya lo entendimos, que pecado no es cualquier cosa, sino que es todo lo que me separa, lo que no me permite mantener una relación con el Padre. Desde esa perspectiva, entonces vemos la encarnación. Y entonces, por supuesto que lo vemos desde el fundamento es de amor, porque el Padre quiere que volvamos a Él y el Hijo va a colaborar
pues desde su humanidad, porque solo desde su humanidad puede solidarizarse a nosotros. Entonces, su misión histórica no es morir en la cruz, sino es realmente romper con las estructuras que separan de esa relación con el Padre, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, porque no se trata de que era un revolucionario, no. Se trata de que él quiere romper esas estructuras porque quiere que nosotros, esas estructuras nos esclavizan. Entonces, de alguna manera, al romper las estructuras y que nosotros comprendiéramos que esas estructuras nosotros mismos las hemos construido, esas no se construyeron solas. Si son estructuras de corrupción, es porque nosotros somos corruptos. Entonces, por eso decíamos en un mensaje anterior que el mensaje iba al corazón de la persona, al corazón humano. No iba a las estructuras, sino que a entender la importancia de lo que nosotros hacemos. Entonces, pero obviamente que las estructuras tienen no solo un impacto en las personas, sino que dan poder, dan prestigio. Y entonces, pues los hombres no quieren, sí quieren, pero quieren caminar de los dos lados, ¿verdad? Y Jesús es muy claro, no se puede servir a dos amos, ¿verdad? Tiene que escogerse. Entonces, claramente vemos el rechazo que se va a dar al mensaje, a la persona de Jesús, ¿verdad? Y lo vamos a ver desde personas religiosas, porque los fariseos, los saduceos, el sumo sacerdote, el Sanedrín, son personas religiosas, monoteístas, que esperan al Mesías, que creen en Yahvé, pero que tienen un enfoque muy acomodado de lo que es la religión, muy parecido a hoy, no es diferente realmente. Entonces, cuando Jesús presenta no el hecho de que no vine a abolir la ley, sino a darle sentido, pues eso no les gusta, nada. Pero básicamente el punto no es rebelión, sino que es como él está sumiso, ¿verdad? A un amor que es el del Padre, ¿verdad? Como lo que se trata es de salvarnos, pero esa salvación no es mágica, viene por los méritos que él como humano se está solidarizando con nosotros en el pecado. O sea, él no se está solidarizando y nosotros porque somos unas grandes personas, perfectas, buenas. A todos los que escogió no era eso. Los apóstoles eran personas, pues, limitadas con sus estructuras mentales humanas. El Evangelio los va presentando con esa claridad. Entonces, vemos que obviamente el rechazo, pues, está claro desde el principio. Si leemos a Marcos, nos vamos a dar cuenta desde el capítulo 1, decíamos, ya está claro que quieren matar a Jesús. Lo interesante del caso de ese himno es que Jesús se dio cuenta desde el principio que estaba rechazado. Se dio cuenta de que su misión en ese sentido fracasaba, pero él siguió. Y ahí viene el tema de la obediencia, pero no una obediencia de sometimiento, sino una obediencia ni a la fuerza, ni obligada, ni tampoco de que el padre quería pues saciar las ansias de vengar, no, simplemente lo que está ahí en comunión es el amor del padre y el hijo que se solidariza con ese amor del padre, pero para poder realizar la salvación, que es nuestro tema cristológico, pues tiene que hacerse humano, ¿verdad? Entonces, pero esa humanidad es verdadera, no es como que nosotros digamos, él como era Dios, hacía él, él como era Dios, sabía que lo iban a amar, él como era Dios, sabía que iba a resucitar. No es así. Él esperaba del Padre, y eso, por favor, si no lo han captado, eso les dije que por favor leyeran esas páginas de ese himno, está de las 70 a las 74, y que vieran realmente, trataran de comprender este tema que es vital para nuestra fe. Entonces tenemos dos puntos en ese himno, que es donde Dios lo exalta, porque después de que Él se entrega, no solo al Padre, sino a nosotros, no solo se da al Padre, sino se da a cada uno de nosotros perdonándonos, porque asume hasta la última
forma de ser nuestra, ¿verdad? Todo lo que nos separa del Padre a nosotros, Él lo asume. Y entonces tenemos dos temas importantes en los evangelios, que es la transfiguración y la resurrección, que son dos testimonios de que la misión de Jesús es rechazada por todos los humanos menos por el Padre, ¿verdad? El Padre lo acepta. Y ese es el tema de la resurrección. Por eso es que si no creemos en la resurrección, dice Pablo, vana es nuestra fe, porque que lo hayan matado y que haya sido obediente y un buen tipo y todo lo que ustedes quieran, pero al final lo mataron y ahí se quedó la historia, pues no, eso no tiene ningún sentido. Y eso bíblicamente está escrito, ¿verdad? Vana es nuestra fe. Si eso creemos y todavía pensamos, ay, es que a saber si hay resurrección, ay, a saber si no sé qué, entonces estamos todavía bateando. Y entonces este librito, folleto, o como lo tengan, tienen que leerlo con más cuidado y fijarse en la parte final, ¿verdad? Las reflexiones, las propuestas, las sugerencias para ir leyendo. Darse cuenta que aparte de utilizar Sagrada Escritura con tantas citas, se utilizan las conferencias episcopales, sobre todo la de Puebla, ¿verdad? Que es una de las más cercanas, por supuesto, Aparecida, pero es importante ver esos numerales. Eso no tienen que comprar esos folletitos porque son chiquititos. Están en internet, ustedes pueden poner la conferencia de Puebla y ahí les sale y lo pueden imprimir si quieran imprimirlo. Lo importante es que este diplomado les sirva de motivación, de alguna manera orientación, para darse cuenta pues de que hay mucho de nuestra fe que debemos comprender para corregir algunas ideas o si no corregirlas, por lo menos matizarlas. Entonces el tema de la obediencia no es, se dice fácil, pero no es así de fácil. Y la sugerencia es leer la carta a los hebreos, que no es carta, ya lo he dicho muchas veces, pero que así se conoce. No es carta porque no tiene la estructura de una carta, tiene más que todo la estructura de un sermón, ¿verdad? Pero es presentada como una carta y en un momento se pensó que era de Pablo, pero no lo es tampoco. No se sabe quién es el autor. Entonces, en ese documento de los hebreos, se pone en labios de Jesús antes de nacer el hecho de aceptar entrar en el mundo, en un mundo real, en una historia real y verdadera, pues en humano, ¿verdad? Encarnado. Eso está en el capítulo 10, en los versículos 5 al 8 de los Hebreos, ¿verdad? Nos lleva mucho tiempo si lo leemos juntos, licenciada. Lo que pasa es que no, podemos leer esos 3 versículos, no lleva mucho tiempo, pero ustedes deben de leer la carta entera o el documento entero, pero podemos Pues. leer, si tienen ahí la Biblia y pueden abrir Hebreos 10 del 5 al 8. ¿Tienen ahí la Biblia? Entonces se van a dar cuenta que en los evangelios van a presentar la misión de Jesús, ¿verdad? Y su destino. Ya desde el evangelio de Marcos se va a encontrar lo que les decía desde el principio, de que Jesús pues lo quieren matar, ¿verdad? Después de que fue preso Juan el Bautista. ¿Ya encontraron esa cita? Yo la tenía ya la vez pasada, pero ahorita, híjole, aquí está. A ver. 2307, dame un segundito. Tantos papelitos que tengo en la Biblia, mire que. Aquí vamos. Hebreos. 10, capítulo 10, del versículo 5 al 8. Muy bien. El 10, creo que ya era casi el último, tengo el 11. 10 del 5 al 8. Ajá. Por eso dice, al entrar en el mundo, hijo, no quisiste sacrificios, ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No te agradaron holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces dije,
aquí estoy, he venido para cumplir, oh Dios, tu voluntad, como está escrito de mí en el libro de la ley. Primero dice que no ha querido ni le han agradado ofrendas, sacrificios, holocaustos ni sacrificios expiatorios que se ofrecen legalmente. Ujú. Hasta ahí es el 8. Ok, entonces eso, pues ahí no dice que es directamente Jesús, pero sí es Jesús, porque Él es el que realmente toma ese papel, esa misión, y entonces ahí, por eso dice el texto que trabajamos, que de alguna manera Hebreos pone en boca de Jesús la aceptación de entrar en el mundo, con un sentido, es decir, los holocaustos, los sacrificios, hoy no hacemos holocaustos en el sentido que no matamos ningún animal ni nada de eso, pero hacemos penitencias, oraciones, novenas, rosarios, y el hecho es, todo ese tipo de cosas, si no tiene, no es que sean mal, son correctas, pero tienen que tener el sentido verdadero. Entonces, porque si no lo tienen, no tiene sentido. Entonces dice ahí, pues, sacrificios y holocaustos no te interesan. ¿Por qué no le interesaba? Porque con las acciones, pues, hacían lo contrario, ¿verdad? O sea, no había una coherencia entre la ofrenda a Dios y luego el vivir nuestras relaciones humanas. Entonces, ¿qué pasa? Pues él dice, bueno, esto no te gustó, pero entonces envíame a mí, que desde siempre pues haces de mí un cuerpo, pues la encarnación no es solamente algo que sucede en un momento histórico en el vientre de María, ya lo hablamos, sino que es un proyecto de Dios de salvación desde la eternidad, ¿verdad? Y Jesús no entra en una historia de gran alegría, sino en una historia de personas que no quieren saber nada de Dios. Ese es el tema. Y no es diferente a hoy. Hoy tampoco las personas quieren saber de Dios, ¿verdad? Entonces, son muy pocas las personas que verdaderamente tienen ese interés, ¿verdad? De conocerlo, de relacionarse con Él y de poder corresponder al amor que nos tiene. Generalmente, como tenemos pues algunas ideas confusas, pues de alguna manera, pues a veces somos personas religiosas a nuestra manera. Por eso les decía hace 8 que si habían visto, ¿se acuerdan? Lo de los obispos, ¿se acuerdan? No se Sí, acuerdan. Y lo sí, vieron licenciada. al fin, volvieron por lo menos los 10 últimos minutos. Sí, sí los vimos. Ah, Sí. va. ¿Y qué era lo que dice el obispo? ¿Cuál es nuestra realidad entonces que dice el obispo? A ver. Ahorita les digo que lo tengo apuntado, si no se me va. Acá está. Sí, dice, él habla exactamente de la nueva evangelización, dice, sobrellevar el mensaje y que ahora exista una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que pasa de una pastoral de sacramento a una del anuncio. Entonces se centra en el anuncio. Entonces habló también sobre relativismo moral y ético. Dice que cada quien decide lo que es bueno, ¿verdad? Lo que hemos platicado, cada quien vive con una autonomía y subjetividad, con una total ausencia de Dios, dice. Lo traemos cuando queremos, si no, lo sacamos a nuestro antojo, dependiendo de qué nos conviene en el momento. Y entonces hablaba él de la estrategia de evangelización, es dirigida. Pero antes ahí, Rosana, decía, Sí, ya no es Dios el que manda en nuestras vidas. Somos nosotros los que le decimos a Dios lo que tiene que hacer y cierto. cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, ¿verdad? Sí. Y después decía eso que usted decía. Y si nos conviene, pues lo entramos y si no nos conviene, lo sacamos, ¿verdad? Eso, cabal. Y habló sobre las estrategias de la nueva evangelización hacia católicos, habló especialmente hacia los que no les interesa nada de Dios, sobre el ateísmo total, dice, es sin espiritualidad, sin nada, a estos es a los que hay que llegar. Entonces dice él sobre centrarse en darles el primer anuncio, el querigma, la catequesis.
¿qué es lo que estamos viendo? Es justamente entender por qué muere Jesús, cuál es el sentido. Eso es lo que estamos viendo. Porque él dice que hay muchos católicos, dice. Los que van a la iglesia constantemente, dice, se les da un mantenimiento, como cuando usted tiene el carro y lo lleva a mantenimiento para que está bien, dice, está bien, pero esos son muy pocos. Luego hay otros que son solo de momentos sociales, y va presentando un abanico de los que se llaman católicos, pero que ya no lo son. Y luego dice, hay otros que él los llamaría católicos paganos, dice, porque ya ni les interesa, ni les preocupa, pero se llaman católicos. Entonces, a estos, dice, a estos hay que llegarles y obviamente a todos los demás que nunca han recibido el mensaje, pero lo más triste es los que han sido bautizados, los que han entrado, que se llaman católicos, pero que no son, que hay que trabajar con ellos. Pues este diplomado trata de eso. Gracias, Rosa. Gracias. Entonces, se trata de eso, de darse cuenta de cuál es nuestro escenario, el nuestro, el personal, no el de la gente aparte, el nuestro. ¿En cuál de esos estratos de católicos estamos, verdad? Y luego, pues ir ya madurando y creciendo en la fe, ¿verdad? Pero para eso tenemos que ir como entendiendo qué es lo que se nos presenta. No quedarnos con aquella formación de la primera comunión que no es que era mala, estaba bien, pero fue dada a una edad que esa era la formación que tendríamos que tener, pero a lo largo de nuestras edades teníamos que ir madurando y creciendo en la fe. Que Lucas dice eso de Jesús, que estaba en el capítulo donde él se pierde los 12 años cuando regresan. Luego que lo encuentran en el templo, dice, bueno, y se queda sometido a los padres e iba creciendo en sabiduría y también en su madurez humana. Entonces vamos viendo que el desarrollo humano es importante, no solamente el desarrollo físico e intelectual, sino también tenemos pues el espiritual, que no tenemos que olvidarnos que realmente existe. Entonces, mire, quedan 2 minutos, a veces se me pierde un poco ese momento, pero vuelven a entrar, por favor. Entonces, vean, pues, eso, si no lo vieron, ahí está todavía ese videito, fíjense de nuestra realidad, ¿verdad? Y vean entonces cómo realmente Jesús lleva su misión hasta tener las últimas consecuencias de ella, ¿verdad? Es la concentración del reino de Jesús, la forma como lo transmite, la manera que habla del Padre. Vean ustedes el domingo de qué se trató, ¿verdad? El hijo pródigo del Evangelio de Lucas. Vean, ahí no hay tal castigo. Usted va a decir, Dios sí castiga, Dios sí se enoja, Dios es iracundo, Dios es violento. Ya eso lo explicamos 1.000.000 de veces. La evolución de los temas bíblicos. No nos podemos quedar en Génesis, en Éxodo, en los profetas. Tenemos que llegar a la revelación de Dios mismo, que es Jesús. Entonces se dan cuenta que esa parábola es extraordinaria. Ahí no ven ustedes un rasgo de cólera de parte de Dios. Lo único que ven es ternura, dulzura, amor, comprensión, misericordia. No sé, todos los temas que hemos visto se ven plasmados en esa parábola. Y acuérdense que esa parábola yo se las compartí al principio cuando estábamos viendo géneros literarios. Entonces, si no la recuerdan y ya no la tienen, búsquela, está en YouTube, busquen la mejor interpretación de la parábola del hijo pródigo y ahí la van a volver a encontrar. Bueno, entonces, entendiendo eso, pues vemos que la entrega de Jesús es absoluta, ¿verdad? Incondicional. Y su vida fue un total servicio, ¿verdad? Y una solidaridad hacia nosotros en todo tipo